Buenos días. Vamos a hablar del desmentido que hace el Ministerio, el general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, en fin, retratando a Amazon con todas las mentiras y omisiones que hizo. De momento aún no sabemos qué hizo durante esas 5 horas, ni tampoco nos vamos a creer que desde que salió de ese resopón que se pegó de 5 horas, tardará 1 hora y cuarto en llegar a donde estaba el CECOPI, porque son 10 minutos andando. Así de simple. Y pone la excusa al tráfico, que había mucho tráfico. Pues chico, bájate del coche y ves andando que son 10 minutos. En fin, el ministerio de Teresa de Rivera, el ministro Marlaska, la Agencia Estatal de Meteorología y la Unidad Militar de Emergencias salen a desmentir a Amazon tras sus explicaciones en las COS. El ministro del Interior, Grande Marlaska, niega el apagón informativo y el general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, Javier Marcos, rechaza las acusaciones del PP y demuestra con vídeos que actuaron horas antes de recibir órdenes oficiales. Mazón responde tratando de desacreditar al gobierno, pero acaba contradiciendo un comunicado de su propio ejecutivo. El gobierno y la Agencia Estatal de Meteorología desmienten a Mazón. El aviso de rotura de la presa de la Forata llegó al CECOPI mientras el presidente estaba de comida o de lo que fuera que estaba. 3 representantes de organismos oficiales y un ministro salieron este sábado a desmentir diversos episodios del relato que durante 2 horas y media el presidente del gobierno valenciano, Carlos Mazón, esgrimió en Les Corts para tratar de eludir responsabilidades tras su nefasta gestión durante la Dana, que el pasado 29 de octubre dejó más de 200 fallecidos en Valencia. Uno de los argumentos más repetidos por Mazón es el supuesto apagón informativo que hubo por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar entre las 16:13 y las 18:43 horas en relación con el Barranco del Pollo. Los 62 avisos que mandó la Confederación Hidrográfica del Júcar a emergencias de la Generalitat entre las 14:30 y las 19:30 horas, cuando Mazón estaba ausente del Centro de Coordinación Operativa Integrada, el CECOPI, demuestra que la afirmación de Mazón es falsa. Es un farsante como lo es Feijóo y como lo es cualquiera del PP. Cualquiera. Sus votantes también. De los 62 correos enviados, 8 estaban relacionados con el barranco. A última hora de este sábado, Mazón respondió a las afirmaciones del Ministerio de Transición Ecológico, pero en su intento de desacreditarlo contradijo un comunicado emitido minutos antes por su propia Consellería de Justicia. Es que se pilla antes a un mentiroso que a una cucaracha. Desmentido de Marlaska. En esta línea, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, negó este sábado que el 29 de octubre hubiese ningún apagón informativo por parte del gobierno en relación a la crecida del Barranco del Pollo, como aseguró Mazón. Vuelvo a repetir, un farsante cobarde, igual que ese que está ahí. Hubo todos los avisos necesarios y precisos y de manera permanente. Fue una comunicación permanente y evidentemente en ningún lapso de ese tiempo, en ningún momento, hubo ningún apagón, sino la información oportuna, necesaria y precisa y continuada en el tiempo, afirmó el ministro a su salida de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado, el CECOPI, en el Centro de Emergencias de la Generalitat, que coordina los trabajos para reparar los daños causados por la Dana. La UME también lo desmiente, aunque en esta ocasión Mazón no hizo referencia a la UME en su discurso del viernes en Les Corts. El pasado 13 de noviembre, en el Pleno del Congreso, el diputado del PP y expresidente valenciano, Alberto Fabra, reprochó a la ministra que, al igual que en otras tragedias, como el terremoto de Marruecos, la Unidad Militar de Emergencia UME
no estuviera presente desde el minuto 1, pues que los militares se desplegaron tarde en los pueblos más afectados por la Dana. Otra mentira. Este sábado el general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, Javier Marcos, aseguró que sus efectivos comenzaron a desplegarse en la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre a las 3:41 horas antes de recibir órdenes oficiales. Es que todavía la Generalitat no se había despertado. Él no había salido de comer, porque vaya usted a saber qué es lo que estaba haciendo, cuando vieron que la situación se estaba poniendo francamente difícil por las inundaciones que estaban empezando a producirse por la mortífera Dana. En una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, Marcos difundió algunas imágenes para avalar la tesis de que la UME estuvo en la zona desde el minuto 1. Aunque anteriormente teníamos conocimiento de que la situación iba empeorando, a las 2 de la tarde tenemos conocimiento de que la Comunidad Valenciana decreta la situación operativa 1. No ya la 2, la 1. Ya llevábamos horas alertados y en cuanto vemos que la situación se está poniendo francamente difícil, mucho antes de cualquier elevación a otro nivel, salimos, dijo. Asegura que el primer vehículo de la UME salió de la base de Bétera a las 15:41 y que tardó casi 2 horas en llegar a Chiva. Dicen que la verdad padece, pero no perece, proclamó el general, incidiendo en que los militares que hicieron heroicidades para salvar gente en ese recorrido no merecen las informaciones que se están viendo. Y no son informaciones, lo digo yo, son mentiras de un farsante protegido por otro farsante. Hay sectores de la población para los que llegamos tarde, pero sí estábamos en esos rescates, enfatizó Marcos. El desmentido de la Agencia Estatal de Meteorología aclaró este sábado que se emitió a las 7:36 de la mañana del 29 de octubre, día de la Dana, un parte en el que avisaba de precipitaciones de 180 litros por metro cuadrado. O sea, que luego cayeran 500 litros, cuando se dice 180, es de ahí para arriba, no de ahí para abajo. La Agencia Estatal de Meteorología no puede decir van a caer 4 gotas y pesan 1 litro. No. Hace una aproximación porque es lo único que le permite la tecnología que tenemos hoy día en el mundo. Y cuando dice 180 litros por metro cuadrado, es 180 litros como mínimo. Sigo. 180 litros por metro cuadrado en zonas de Valencia en 12 horas. Una cantidad que mostraba un umbral que podía superarse, pero no un nivel máximo de lluvia, según fuentes de este organismo público. En ese mismo parte meteorológico se incluía una nota aclaratoria que aseguraba que, además, esta acumulación podía darse en un periodo de 2 o 3 horas, unas previsiones que llevaron a la Agencia Estatal de Meteorología a activar un aviso rojo por lluvias. Así lo aclaran después de que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, sostuviera este viernes durante su comparecencia en las Corts para explicar la gestión de la Dana que la previsión de la agencia estatal, según consta en su parte oficial remitida a emergencia a las 7:36 de la mañana, establece probabilidades de lluvia de un máximo de 70% en distintas zonas de la provincia de Valencia y de un máximo de precipitación de 180 en 12 horas. Mentira. 180 es el límite, de ahí para arriba. Eso es mentira. Y lo del 70% en distintas zonas de la provincia, vamos a ver, lo que no puede hacer un meteorólogo es decir, van a caer 180 o más aquí. Cuando hace una alerta roja o una alerta naranja, señala el territorio en su totalidad. Lo que pasa es que, claro, Mazón está acostumbrado a comer y cuando come dice quiero 3 galletas, conejo en su salsa y de postre más conejo. Desde AEMET han remarcado que el citado parte válido hasta las 00 horas del día 30
de octubre, no se hace referencia a un máximo de precipitaciones, pues estos documentos siempre reflejan umbrales que pueden alcanzarse o superarse. Además, en un boletín posterior enviado a las 9:41 horas, se amplía el aviso rojo a la práctica totalidad de la provincia de Valencia y se habla específicamente de un umbral de 180 litros por metro cuadrado, de ahí para arriba. En su discurso de este viernes, Mazón insistió en que la agencia estatal únicamente alertó de las previsiones lluvias torrenciales, otra mentira del farsante, pero no de brutales riadas. En relación a las acusaciones lanzadas por el presidente, la agencia señala que la vigilancia de los barrancos y de los cauces de los ríos no está dentro de sus competencias. Además, añaden que esta institución es responsable de avisar, no de alertar de las consecuencias que pueden provocar los hechos sobre los que está avisando. Con todo, también se desvinculan de las palabras de Mazón que situaban el temporal en la serranía de Cuenca. Eso es mentira. Nadie hizo esa predicción. Una de las mentiras más flagrantes lanzada por Mazón este viernes en Les Corts, según denunció este sábado el Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Rivera, es la referida al momento de su desplazamiento al Centro de Coordinación Operativa Integrada, cuando fui advertido de que la situación en la presa de Forata se agravaba. Me desplacé al Centro de Coordinación de Emergencias donde estaba constituido y trabajando el CECOPI, alrededor de las 8 menos cuarto, en el CECOPI, 8 menos cuarto de la tarde. La Confederación informa que es posible que la situación en Forata empeore, dijo Mazón este viernes. Sin embargo, fuentes del Ministerio aseguraron que a las 5:26 horas de la tarde ya se hablaba en el CECOPI de la situación crítica de la presa Forata y empiezan a plantearse actuar. A las 5:36, a las 17:36 horas, ya se habla de la posible rotura del embalse, con Mazón ilocalizable. Se ve que había repetido el postre. Y en plena comida con una periodista valenciana en el restaurante El Ventorro. Ya nos gustaría saber la verdad de lo que pasó en ese reservado del Ventorro, aunque todos nos lo imaginamos. El CECOPI no tomó ninguna decisión entre las 5 y las 6 horas del pasado 29 de octubre e interrumpió la reunión desde las 6 hasta las 7. Fuentes del Ministerio apuntan que entre las 5 y las 8 horas ya se habían activado las alertas hidrológicas por desbordamiento del Barranco del Pollo, Río Magro, Río Júcar y la presa de Forata, pues se conocía que la situación era muy grave. Respuesta de Mazón. Tras toda esta reacción en cadena, Mazón publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje a las 19:56 horas, es decir, a las 8 menos 4 minutos de la tarde. El nuevo argumento del Ministerio de Transición Ecológica es inquietante. Dicen que el CECOPI, en cuyo comité de dirección está el Gobierno de España, que tenía plena capacidad para tomar el mando en cualquier momento, ya sabía desde las 17:30 que había riesgo de que rompiera una presa que amenazaba la vida de 80.000 personas y aún así, pudiendo ellos actuar, no hicieron absolutamente nada durante 3 horas con la excusa de estar esperando al presidente de la Generalitat, que ni siquiera forma parte del CECOPI y no es necesario para tomar ninguna decisión ejecutiva. Vamos a ver. Se puede ser farsante, se puede ser un cobarde, se puede ser un miserable, pero chico, a ese punto. El presidente añade a continuación que hay dos opciones: o bien su argumento es falso y todos en el CECOPI trabajaron en base a la información que disponían, que concluyó a las 8 horas con la llamada del secretario de Estado diciendo que no podían garantizar que la presa resistiera, momento en el que se manda la alerta, o bien el gobierno sabía desde las 5:30 que la presa podía romperse sin que hiciera absolutamente nada por alertar a la población cuando tenían capacidad para poder hacerlo. Usted perdone, usted mantuvo el nivel 2 mientras estaba de postre. Y cuando apareció usted seguía con el nivel 2. Y cuando dieron la alerta, usted siguió con el nivel 2.
Y cuando recibió al presidente al día siguiente, usted seguía con el nivel 2. Y lo tenía muy fácil. Haber pasado a nivel 3 y que hubiera sido el gobierno el que se encargara directamente, y usted, como el inútil que es, miserable y farsante, apartarse. En fin, este argumento choca con un comunicado emitido minutos antes por la Consellería de Justicia de la Generalitat, según el cual, a partir de las 18 horas, es decir, las 6 de la tarde, el CECOPI gestionaba la situación de la presa de Forata. Se pilla antes a un mentiroso con una cucaracha. Desde emergencia se envió el aviso a los municipios afectados por la posible ruptura de la presa y se mantenía contacto fluido con la Confederación Hidrográfica del Júcar, analizando la evolución de la presa de Forata y previendo los escenarios que podían ocasionarse. Un sinvergüenza, un cobarde, un farsante, hace el discurso que hace por consejo de ese que tenéis ahí detrás. Porque según ese delincuente, colaborador necesario de la droga y del narcotráfico en Galicia, hacer dimitir a Mazón es dar un triunfo a Sánchez y escupe en la tumba de todos los fallecidos por la tragedia. No se puede ser más vil y miserable que Feijóo y Mazón, a no ser que hablemos de andar. Chicos, chicas, que tengáis un buen día. Un abrazo a todos. Hasta luego.